En esta historia sí cabe la frase, cuando la realidad supera la ficción. Me agarraron a tiro en mi oficina, destruyeron todo, llamaron a mi mamá para decirle esa noche que me iban a matar, me iban a cortar la cabeza y me iban a poner un tiro en la frente. Me salió una larva transmitida por un gato. La consecuencia de eso fue esterilidad completa. Solo me gritaba, la niña está muerta, la niña está muerta. Ella Estaba completamente inflada. Una niña de 5 libras que está chiquitita, de repente era una niña inflada. Y dura. Y ya de un color verdoso. Verdoso, grisáceo, sus labios inflamados, sus ojos volteados, dura. Aquel carro se acercaba, la niña se acercaba, hasta que llegó a un punto que ¡pum! De colisión. La niña voló aproximadamente unas 10 veces, así, en mi cara. En el aire. Cayó a la siguiente cuadra. Ya había pasado 1 hora y fracción y la niña muerta. Yo le empecé a gritar a Dios. Perdimos nuestra casa, cuando perdimos la empresa, y en ese momento me vino un problema en mi garganta. Empecé a quedar ronco, pero después de quedar ronco, perdí la voz. En 2 partes la historia de Mariela y Felipe Canaguati, exitosos empresarios que pasaron igual número de crisis que de milagros. Su historia está para no parpadear. Yo estaba en mis mejores días, trabajando con el gobierno, casa presidencial, la alcaldía de mi ciudad. Habíamos ganado las elecciones, todo se miraba con un tema y un panorama impresionante, y yo caminaba como flotando en el aire. Estaba en un clímax en mi vida donde, según yo, todo lo había alcanzado. Mas desde muy pequeño había un vacío bien grande en mi corazón que nada llenaba. Siempre tomaba socialmente todos los días y tenía un carácter fuerte, andaba armado, era prepotente, era soberbio. Aquel mal carácter que yo quebraba vidrios. Sí. Yo le rompía los vidrios de los carros con mis puños. Rompía los tableros de los carros. Yo era colérico. Con la política y estando en el poder, todo eso se aumentó. Las armas, el poder me cegó creyendo que era lo mejor que me podía pasar en la vida. Pero al contrario, fue de las cosas peores que me pasaron. Que comenzaban sus 20, entonces éramos amigos de toda la infancia, nosotros nos conocemos desde pequeños. Yo en realidad en este tiempo pues estaba con él como amiga, no éramos una pareja en ese momento, pero yo mi punto de quiebre, que puedo decir yo que me doblé por primera vez en mi vida, fue a los 23 años, porque yo tuve que atravesar un divorcio de un matrimonio anterior fallido, en el que ahí me sentí como por primera vez sola, quebrantada, deprimida, con una depresión tremenda, porque el dolor me estaba abatiendo. Pues era una jovencita que esperaba tener muchas ilusiones en la vida, un panorama completamente diferente al que me tocó vivir. Yo estaba viviendo aquí en Estados Unidos, en el norte, sin conocer a nadie, recién llegada. Todo comenzó la primera noche de mi matrimonio prácticamente, entonces era como que me hubiera casado con un completo desconocido. Fue la noche después de la boda de la luna de miel. Exactamente. Esa fue su luna de terror. Esa fue su luna de terror. Su luna de terror. Teníamos 23 años, éramos unos bebés. Entonces realmente yo creo que él se sintió atrapado y de repente se sintió que no era lo que él esperaba y se dedicó pues a no estar en casa, entonces y a vivir la vida de soltero, estando casado. Y aparte de eso, el mismo día de la luna de miel, ella empezó a ver infidelidades. Wow. Que contarle lo que te dijo él, que él no se iba a quedar ahí. Sí, definitivamente él me dijo, busca tu rumbo porque no quiero que estés aquí y me atrasas prácticamente en mi vivir. Entonces eso causó un dolor fuertísimo en mi corazón. Y recuerdo que le dijo, el hecho que vos estés aquí no quiere decir que voy a dejar de salir con mis amigos de parranda. Y esa misma noche la dejó tirada. Sí. Y llegó hasta la madrugada tomado y ese tipo de cosas.
Desde el principio empecé a llorar y a sentirme completamente deprimida y sola. Comienza como una profunda decepción. Decepción y Y tristeza. después Sí, claro. va la tristeza y después la depresión. Sí. Y 3 años después nos volvimos a reencontrar. Yo venía saliendo de una caótica, tóxica relación con una mujer casada. Ese fue uno de mis problemas graves. 2 atentados de asesinatos, primero por una mujer prohibida, después por otra mujer más prohibida todavía. Yo andaba con la vida de guardaespaldas, armado, pero en una loca vida sexual, creyendo que eso me iba a llenar mi vacío, sino que me iba a llevar a la tumba. Y si me enfrentaban, nos íbamos a enfrentar. Un día me agarraron a tiro en mi oficina, destruyeron todo, llamaron a mi mamá para decirle esa noche que me iban a matar, me iban a cortar la cabeza y me iban a poner un tiro en la frente y que le iban a entregar mi cabeza a mi madre en una bandeja de plata. Al panorama ya complicado se suma que Mariela y Felipe pasaron crisis tras crisis en el área de la salud, algunas que arrastraron desde la infancia. Fue algo que me sucedió a los 5 años, más un tipo como de toxoplasmosis. Me salió una larva transmitida por un gato que era prácticamente como un gusano que me caminaba por todo mi abdomen, todo mi sistema reproductivo. Entonces me iba dejando trazos y me iba bloqueando y cerrando las trompas. Me puse muy mal, o sea, me miraron como 6 médicos aquí en Honduras. Mi caso, en aquellos tiempos eso no era nada común, entonces llevaron mi caso incluso a un estudio a una universidad aquí en Estados Unidos porque nunca habían visto. Entonces me hacían pruebas todos los días y exámenes y pruebas de sangre, los glóbulos blancos altísimos. La consecuencia de eso fue esterilidad completa. Y nos dimos cuenta, ya casados, Sí. 2 años después que no podíamos tener hijos, yo estaba trabajando en Casa Presidencial, iba a Tegucigalpa desde San Pedro Sula todos los lunes, estaba trabajando con la alcaldía de mi ciudad y en ese momento me vino un problema en mi garganta, empecé a quedar ronco, pero después de quedar ronco perdí la voz. Rápidamente me llevaron a Tegucigalpa, en el Hospital Viera, me operó el mejor médico de Honduras, pero después de la cirugía nunca más volví a hablar. Y yo hablaba, bien ronco. Hola, ¿cómo estás tú? Cuando hablaba cuando bien. se le escuchaba. Y cuando no se me escuchaba nada, escribía en una hoja de papel. Frustración terrible. Estaba en política, trabajando en lo mejor en mi vida. 3 trabajos, ganando bien, con plata en la bolsa. Y ahí estaba yo. Y yo decía, yo lo puedo hacer. Mi dinero y yo lo podemos hacer. Mas no sabía que no podía. Me operaron, tuve cirugías, terapias, visité brujos, curanderos, naturistas y todas las alternativas que el ser humano le proponen para una cura que no había cura. Empecé una desesperación y de la desesperación entré a la depresión y la depresión al problema que me llevó al no poder dormir, a tomar pastillas para dormir, del tener que estar tomando pastillas para dormir, el estrés, los nervios y el problema de no poder dormir, el insomnio. Mi colon también se empezó a paralizar y empecé a tener problemas gastroenterólogos, donde mi colon se hizo súper lento, a tal grado que empecé a ir al baño a través de sondas una vez cada 10 días. Eso me llevó a las hemorroides. Las hemorroides me llevaron a los sangrados, me llevaron a 3 cirugías de hemorroides. Yo caminaba en el carro con una dona de flotador especial y en la oficina, en mi asiento, también permanentemente. Era frustrante, tenía el dinero para curarme, las hemorroides cada vez eran peor, las cirugías eran dolorosas, la desesperación era grande, tenía el dinero para curarme, pero el dinero no me daba los medios para traer sanidad a mi cuerpo. Pero luego de un punto de quiebre, los Kanahuati se sorprendieron de la rapidez de cómo las cosas empezaron a cambiar. Venía saliendo de mi relación tóxica, les contaba,
con la esposa de este señor. Me habían buscado para matarme. Mariela venía saliendo de su divorcio. Recién venía Mariela llegando a Regreso a Honduras. Honduras, ajá. Y en ese momento recibí una invitación a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios de Honduras, a un desayuno, un miércoles a un hotel. Yo rechazo la invitación por 3 meses. Hasta cansado, le dije al señor ¿sabes qué? Voy a ir, pero no me sigas invitando. Fui y fue mi primer encuentro con la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, donde tuve un verdadero encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo de entrada le dije al que me invitó, no me gusta la reunión, sin haber ido. Imaginé qué tonto era, pero la reunión no me gustó, me impactó, me fascinó. En ese momento ya estábamos recién casados, empezamos a estas reuniones de novios todavía. Y de ahí pues, empezamos a poder ver milagros tras milagros. Cuando llegué a la fraternidad, nos invitan a una cena familiar y aquel hombre de Guatemala empieza a decirnos, crean, pídale a Dios por algo imposible. Usted pídale a Dios por algo que usted no ha podido lograr. Yo venía frustrado, deprimido por mi garganta. Yo le dije a Dios, ok, Señor, ¿sabes qué? Yo no creo en esto que estos hombres están hablando. Pero si vos existís verdaderamente, como este hombre está diciendo, que tú lo sanaste de un cáncer en sus 2 pulmones y que le pusiste a este hombre de Guatemala 2 pulmones nuevos, cuando él vivía con un tanque de hacer oxígeno y se estaba muriendo, y tú lo cambiaste, lo transformaste, lo sanaste y le viste una nueva vida, que hasta el día de hoy vive y sigue sirviéndote. Ese hombre fue al médico y le dijo que le habían puesto 2 pulmones nuevos de la noche a la mañana. Yo me reí, yo no lo creí, pero yo dije, bueno, ¿qué vale? ¿Qué voy a perder? Y le dije, Señor, si tú existes como ese hombre dice, entonces poneme 2 cuerdas vocales. Me fui a mi casa, la dejé ahí en su casa porque andamos de novios. Me levanté el siguiente día, después de esa cena, me fui al baño, me lavé los dientes, empecé a toser y le hago y le hago y le hago a la gran mala palabra. Empiezo a hablarme en el espejo, agarro el teléfono celular de aquellos grandototes, los famosos StarTAC, que eran de este tamaño y con una antena. Llamo a Mariela. Mariela, le digo, ¿qué pasó? Me dice, estoy hablando. Aquella se queda impresionada, yo me quedo impresionado y le digo, vamos donde el médico. Nos fuimos donde el médico y en ese momento el médico abre mi boca y me dice, ¿qué le pasó, señor Kanahuati? ¿Por qué? Le digo, porque usted tiene 2 cuerdas vocales nuevas. Solo fue el primero de varios milagros. Seguimos en 2 partes. Bueno, cuando ya me doy cuenta que no puedo tener hijos, Fuimos donde el mejor ginecólogo sí, de especial, Honduras, sí, especial un hombre reconocido en el mundo entero como de los mejores ginecólogos de parto de alto riesgo, y de infertilidad. Y de fertilidad. Dios me sorprende rápidamente, definitivamente. En una reunión que fui invitada a esta fraternidad, en un retiro me invitaron, y en el segundo día de ese retiro una mujer que nunca me había visto, que no sabía nada, ni siquiera era de Honduras, nunca me había visto. Esta mujer me queda viendo fijamente y simple y sencillamente me dice, quiero orar por ti. Y solamente puso su mano sobre mi vientre y me dijo, hay sombra de vida en tu vientre. Lo que un día estuvo muerto, hoy cobra vida. Y en ese momento yo sentí el gozo más grande. O sea, yo me sentí como una niña chiquita que le creyó a Dios sin dudarlo. Y yo tenía ganas de salir corriendo de aquel retiro e irme a mi casa porque yo había obtenido lo que yo había ido a buscar. Y realmente 15 días después de estas palabras de esta mujer, estoy embarazada de mi primera hija.
Y ahí pues pudimos ver físicamente el primer milagro que Dios hace en nuestras vidas. Fue algo impresionante porque el doctor ya nos había dicho que nos iba a poner en tratamiento para probar, pero él decía que las probabilidades eran 2% del 100%. Entonces pudimos ver eso, oraron por ella, con un poquito de mi ayuda y el gran poder de Dios, salió embarazada. Hoy pues tenemos 3 preciosas hijas, 3 hijas bellas. Me impacta, me cautiva el milagro de ella, mi milagro. Empezamos a enamorarnos totalmente del gran amor y misericordia de Dios sin merecérnoslas, porque veníamos de una vida promiscua de mi parte, de un divorcio de parte de ella, yo armado, prepotente, soberbio, en alcohol, pornografía y todas estas cosas. Yo no me lo merecía, pero Dios dijo, ahí va mi milagro para que se enamoren de mí. El siguiente miércoles, después de mi milagro, yo fui a mi capítulo, ya con esperanza, ya con poder de autoridad de que Dios existía realmente, cuando yo creía que Dios era Dios y que andaba Dios y que íbamos a la iglesia, pero una vida sin creer y conocer a ese Dios que hoy conocemos. Me dan mis primeros minutos para hablar y confesar y contar de ese mini testimonio en mi garganta. Pero ese mismo día agarré yo mi oración. Nosotros en la fraternidad escribimos una papeleta y agarré mi oración y le dije, Señor, gracias por mi nueva garganta. ¿Será que podés sanarme de mi colon? Estaba yo frustrado, con dolores, inflamaciones, dolores de cabeza terribles. Le pido a Dios, me voy a mi casa y ese día fue la primera vez que fui al baño sin medicamentos. Fui al baño sin sondas, sin médicos. Cuando yo voy al baño y volteo a ver que no había sangre, que había hecho número 2, sin dolor, digo yo, wow, qué rico. Mi siguiente día voy al baño, me ocurre lo mismo y solo puedo decir, gracias Señor. Esto fue una semana, otra semana, otra semana. Yo le dije a Dios, gracias por mi garganta, gracias por mi colon. Ahora Señor, algo importante, tenía todo en la vida, trabajo, dinero, viajes, carros, posición política, social y económica top, apareciendo en los medios de comunicación todos los días, en los periódicos, la televisión, el presidente, el alcalde y yo en eventos inaugurando. Pero había un vacío bien grande en mi corazón que nada lo llenaba. Y yo le dije al Señor, ayúdame. Para esa época yo tomaba pastillas para dormir, para el insomnio, tomaba pastillas para los nervios, tomaba pastillas para el estrés y mis manos temblaban. Y yo le dije al Señor, ¿sabes qué? Quiero que llenes este vacío que hay en mi corazón, que no lo llena nada, ni el sexo, ni el alcohol, ni la pornografía, ni los viajes, ni el dinero, nada, ni la política, ni la fama, nada lo llenaba. Y esa noche yo me fui a mi casa, no me tomé las pastillas para dormir. Y esa noche empezó un problema en mi vida con doña Mariela, porque desde esa noche yo empecé a poner la cabeza en la almohada y yo me duermo profundamente. Pone la cabeza en la almohada y este hombre está en su quinto sueño. Y eso solo lo puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es, en resumen, la paz que Dios da. Porque Dios dice en su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo, o sea, Jesucristo, la da. Y yo la recibí a través de su Espíritu Santo y es una paz que vienen problemas, vienen tormentas, vienen pruebas y yo sigo con esa paz.
Dios, que todo lo sabe, sabía que yo quería 3 hijas. Entonces, yo recuerdo que pues tengo mi primera hija y que fue un gozo, aparte que no fue nada fácil, porque sí tuve situaciones muy difíciles en el embarazo, un embarazo de alto riesgo completamente, y al final me da preeclampsia, luego me da eclampsia, estuve 15 días hospitalizada, 45 días prácticamente en peligro de muerte. Grave, con la presión altísima y sin fuerzas y completamente mal. Entonces, sí fue un tiempo difícil, pero gracias a Dios mi hija y yo logramos salir adelante. Y 4 años después, yo quiero tener mi segunda hija. Entonces, voy donde el médico muy confiada a decirle, donde el ante el mismo médico. doctor. Entonces, voy muy confiada, le digo, aquí vengo por mi segunda hija. Y él solo me queda viendo y me dice, ay, Mariela, me dice, estás loca. Si en primer lugar me dice, casi te me morís en el primer embarazo, o sea, realmente es exponerte otra vez a algo muy peligroso, y en segunda vez me dice, dale gracias a Dios que tienes una. La primera fue chiripa, me dijo. En una palabra muy hondureña. Chiripa en español quiere decir suerte. Suerte, ¿verdad? Así, pero como lo pongo hondureño. Entonces me dice, olvídate, con una te vas a quedar. Y yo le digo, no, doctor, yo quiero mi segunda hija, póngame en tratamiento, haga todo lo que tenga que hacer. Y él, mire, en ese momento el doctor se quedó como que solo me quedó viendo y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar un mes de gracia. Ándate para tu casa porque ni siquiera sé qué puedo hacer por ti. Regresame un mes. Pues empezamos a orar con mi esposo y digo, bueno, el milagro que Dios hizo hace 4 años, Él lo puede hacer de nuevo. Ya teníamos práctica de cómo hacer las cosas. Entonces, a esa altura, digo, yo creo que la llave de el éxito en todas estas situaciones es creerle a Dios. Cuando tú le crees a Dios, Él es capaz y se mueve de maneras que de verdad nos maravillan. Así es. Entonces sabíamos que lo único que yo tenía que hacer era creer, y no dudé. La fe mueve montañas. Sí. Entonces en ese momento, pues 15 días después, mi marido dice que pues ahí nos pusimos un poquito en acción, ¿verdad? Pero sí, 15 días después estoy embarazada. Yo solo llegué del médico y le puse la prueba de embarazo sobre el escritorio. Él la queda viendo fijamente, se ríe y me dice, Mariela, vámonos a la iglesia. Y le digo, ¿por qué? Ahí fue cuando nos dimos cuenta, mira, yo no te quería decir para no preocuparte, pero realmente las probabilidades que tenías para salir embarazada, me dice, aún con tratamiento era casi imposible, me dice, que me vengas a decir que estás embarazada sin que te hayamos hecho nada, esto es puro Dios. Así es. Y realmente yo le doy la gloria a Dios porque sí, fue puro Dios. Y faltaba mi tercera hija, faltaba el siguiente milagro, pues 4 años después, el Señor me da mi tercera hija, que hoy tiene 20 años. Entonces, el paquete está completo, Dios fue bueno. Una de sus hijas, la de en medio, volvió de la muerte, no una vez, 2 veces en distintos momentos. Todas mis hijas fueron prematuras, todas prácticamente nacieron de 5 libras y media, sí. Entonces porque no llegaban a término. Entonces, esta segunda hija, a los 30 días de nacida justamente, una noche era una niña muy inquieta, una niña que lloraba mucho, una niña que necesitaba mucha atención y lloraba mucho, era una niña que casi no dormía 10 minutos y daba batería 4 horas, así era, nos tenía muy ocupados. Y esa noche, tenía 30 días de nacida, esa noche Felipe solo me dijo, ¿sabes qué? Yo sé que tienes muchas cosas que hacer, déjame la bebé un ratito, yo la voy a cuidar mientras tú aprovechas el tiempo. Y yo dentro de mí pensé, me va a dar 15 minutos, sí, 15 minutos lo más que esta niña va a dormir. Y bueno, salí de la habitación, se la dejé recién dormida y pasaron pues como 45 minutos, 1 hora y no me llamaban. Y yo digo, qué raro, esto no es normal. Pero se me fue el tiempo cuando de repente escuché unos gritos despavoridos de Felipe, unos gritos de espanto. Salí corriendo a la habitación. Cuando yo llegué a la puerta, yo me quedé paralizada. No por lo que sabía que estaba sucediendo, porque no sabía nada, pero de ver la cara de Felipe. Felipe era un papel lívido, blanco, con espanto. Entonces solo me gritaba, la niña está muerta, la niña está muerta. Y imagínense, yo como madre me quedé petrificada en la puerta, ni siquiera le voy a decir que oré ni que corrí a ver la niña, yo me quedé paralizada en la puerta. Yo tenía la niña en los brazos y los brazos de la niña estaban duros, sus piernas duras. Ella estaba completamente inflada. Una niña de 5 libras que está chiquitita, de repente era una niña inflada y dura.
y ya de un color verdoso. Verdoso, grisáceo, Sí. sus labios inflamados, sus ojos volteados, dura. La niña había sufrido lo que llamamos crooked o muerte de cuna. Muerte de cuna, que Sí. es una apnea de Cryptid, sueño. Que sí. los niños, generalmente sucede con niños que son muy que casi no duermen, de repente entran en un sueño profundo y dejan de respirar. Yo le empecé a gritar a Dios y le dije, Señor, hace algo, hace algo, hace algo. Y empecé a gritarle a Dios. De repente escuché una voz. Esa voz que está usted solo en su cuarto. Y escuché una voz que me dijo, pégale 3 veces en sus nalgas. Y yo no sabía dónde venía la voz. La segunda vez, la misma voz. Y enfrente de ella le pegué, ¡pum! La primera, ¡pum! La segunda, ¡pum! La tercera, y Mariela me decía, déjala, no le pegues porque está muerta, no le pegues. A la tercer golpe, sentimos una presencia que descendió en aquella habitación, una presencia pura, y se empezó a nublar la habitación. Y de repente, lo primero, un respiro de la niña y llanto. Y aquella niña empezó a llorar. Y yo sabía que en ese momento el espíritu de muerte que había en ella Había salido. se había ido. Y el Espíritu de Dios le devolvió el espíritu de vida. Y la niña resucitó de la muerte. Le contamos al médico que la niña estuvo casi 1 hora sin respirar, muerta, dura. El médico dijo, lo más probable es que va a tener secuelas de este problema, retardo mental, Sí. problemas, pero nunca tuvo ningún problema. Porque cuando Dios hace algo, lo hace bien y lo hace perfecto. Como anticipamos, fueron 2 veces las que la hija de los Kanawati volvió a la vida. Seguimos en 2 partes. Pues Mariela me dice, andate de la niña a clase de francés. Yo primera vez que la iba a recoger y yo me parqueo a este lado de la calle. Aquí está la calle y aquí está la escuela de francés. Yo estoy parqueado al lado opuesto. Habían dejado el portoncito abierto. La niña de 5 años, en el 2006, ve mi carro, ve mi rostro y comienza a correr. Gente 60, 70, 80 kilómetros por hora, un carro. La niña corrió y venía para acá y yo miraba para allá y miraba para acá. La niña seguía corriendo, yo miraba para acá, aquel carro se acercaba, la niña se acercaba hasta que llegó a un punto que ¡pum! De colisión. Los dos pegaron. La niña voló aproximadamente unas 10 veces, así, en mi cara. En el aire. Cayó a la siguiente cuadra con su rostro y le hizo ¡pum! En el pavimento. Yo me volví loco. Yo soy paramédico profesional, Cruz Roja. Trabajé 10 años, 10, 15 años. ahí, 10, 15 años. Me volví loco al ver a mi hija en el aire. Corrí, salté del carro, la revisé, la chequeé, llamamos a la ambulancia, nunca llegó, la monté en mi hombro, bañado en sangre ella, bañado en sangre yo, andaba con una camisa blanca como esta, bañado en sangre, nunca se me olvida. Corrí al hospital, ya había pasado 1 hora, era el rush hour, la hora difícil, 5 p.m. Llegué casi a las 6 de la tarde al hospital, ya había pasado 1 hora y fracción y la niña muerta. Yo le empecé a gritar a Dios. Aquella niña, cuando yo le empecé a gritar a Dios en el carro, él entró al hospital, abrió sus ojos por 20 segundos, le hizo así y sus ojos se fueron para atrás, quedó blanco, empezó a convulsionar, se torció toda, llegamos a emergencia, la niña cayó en coma, 6 de la tarde,
12 de la noche, para hacerlo corto, me dice el médico, su hija es sorda, ciega, muda, su hija no se puede mover, su hija es un completo vegetal, su hija, su cerebro está más muerto que vivo y su hija no va a amanecer. Nos dijo el doctor, por favor, compren todo, porque no hay nada que podamos hacer. Su hija no amanecerá para mañana. Nosotros frustrados, tristes, y le digo, doctor, 12 de la noche, ¿puedo entrar a cuidados intensivos para poder despedirme de mi hija y orar por ella? Y el doctor me dijo, sí, no hay problema. Voy a hacer mi última ronda al hospital. Cuando el doctor sale, yo entro. Yo andaba un botecito de aceite. Ya teníamos algunos años de estar sirviendo al Señor. Pero en ese momento nuestra fe fue sometida a prueba. Sí. Dura. Yo voy, estoy orando por la niña, le impongo mano, la estoy sobando, besándola. Imagínese uno ver a su hijo de 5 años, más muerto que vivo. Entra el doctor, yo le estoy imponiendo manos a mi hija. Cuando el doctor entra, mi niña le hace, se levantó, se sentó, se arrancó todo, los cables, y me dijo, papá, ¿a dónde estoy? Y el doctor me dice, ¿qué está pasando? Rápidamente entran las enfermeras, el doctor empieza a revisarla, con un martillito empieza a tocar todos los signos vitales y los signos de nervios y reflejos. Empieza a tocar todo, revisar todo. El médico dice, no entiendo. Rápidamente tomografías, resonancias. Entra el médico y dice, no entiendo, dice. Solo les quiero decir una cosa. Esta niña no debe de hablar, no debe moverse, no debe reírse, no debe oír, no debe de ver. Y en ese momento la niña le dice, papá, tengo hambre. Y el médico se choquea más y dice, quiero decirles una cosa. Esto es imposible. Yo soy ateo. Yo no creo en Dios. Soy graduado en Francia. Soy neonatólogo, pediatra, cirujano, pediatra, graduado en Francia. Yo no creo en Dios, pero lo que estoy viendo aquí, dice, es un milagro. Mi niña había quedado con el rostro destruido. Al 4.º día la sacan de cuidados intensivos y la pasan a una habitación. Al 4.º día llega el cirujano plástico, 2 de ellos, de los mejores y más famosos de Honduras, y la ven y me dicen, no te preocupes, vamos a practicar una cirugía por año y creemos que va a ser 10 cirugías, una por año. Y ahí van a ver la segunda foto, que la niña pasa de un rostro golpeado a un rostro cicatrizado en 10 días. Y el doctor dice, ¿qué le están echando a esta niña? ¿Por qué? Porque esto es imposible, dice el cirujano plástico. Ya le contamos que solo hemos estado orando por ella. El doctor impactado regresa 4 o 5 días después, ahí lo van a ver en las fotos, y el doctor ve un rostro blanco acá, una cicatriz blanca, con 0 rasguños, rajaduras, 0 sangre. Ni costras, ¿no? Era blanco. El doctor asustado, pero nos dijo, de ahí le garantizo que no va a pasar, pero sí le vamos a hacer cirugías plásticas. 5 días después, el médico regresa.
lo blanco desapareció. Es como esa gente cuando se cae en moto, Sí, pierde el pigmento. que pierde la pigmentación de la piel y no vuelve atrás, queda blanco. Y cuando se someten al sol, todo es asoleado, agarra un color bonito, pero ese pedazo queda blanco y rojo. La niña en eso había desaparecido. Completamente. Nunca la tocaron. Las tales 10 cirugías nunca se sometieron y la niña está completamente sana. El médico decía que ella iba a ocupar terapia de recuperación por meses y años para volver a caminar, hablar, ver bien, oír bien y para correr. La niña a los 4 meses ya estaba jugando con una pelota de fútbol. A los cortos años se volvió la futbolista más grande que ha tenido Centroamérica en escuelas bilingües. En su escuela se volvió la capitán. En Centroamérica se volvió un crack. Aquí nacional, en Honduras e internacionalmente se volvió en Centroamérica, en República Dominicana. Sí, que jugó en la fue seleccionada nacional. Jugó 6 Sí. años en la selección nacional. Y andaba por Andaba todos por la los FIFA, países. por todo el Caribe. La FIFA se le empezó a llevar al Caribe y a otros países y fue un crack. Pasó de un vegetal a un crack del fútbol. Y eso solo Dios lo puede hacer. Nosotros podemos decir que cuidamos a nuestros hijos, porque si ustedes escuchan nuestro testimonio, todas las situaciones de nuestras hijas sucedieron bajo nuestro cuidado, o sea, en nuestras manos. No estaban que yo estaba trabajando o mi esposo estaba trabajando y estaban en manos de alguien que las estaba Así es. cuidando, estaban con nosotros. Entonces eso ahí me mostró el Señor que yo la puedo cuidar hasta cierto punto, que realmente el cuidado lo tiene Él. Y fue ahí donde yo dije, no es que me puedas ni siquiera sentirme remordimiento de que, ay, si yo hubiera estado ahí. No, yo estaba ahí, mi esposo estaba ahí. Simple y sencillamente lo más importante es que Dios estaba ahí, porque nosotros no, humanamente no podíamos. Entonces yo he aprendido a descansar. He aprendido a descansar con mis hijas que todas estudiaron fuera. La mayor estudió en Monterrey, México, la del accidente estudió en Estados Unidos. La chiquita la tengo ahorita en Berlín, Alemania. Entonces las he tenido por todas partes del mundo y he aprendido a descansar en el Señor. Obviamente siempre es como a descansar cuidado, en la oración, y, en la protección. Pero yo sé que no pueden estar Dios. mejor que en la mano de Dios. Y también hubo crisis económica, seguida de milagros económicos. Perdimos nuestra casa, cuando perdimos la empresa, los vehículos, era feo, era frustrante, ruptura con bancos, financieras, tarjetas de crédito, millones y millones adeudados sin tener la esperanza de poderlos pagar y de repente entras en un quiebre, te das cuenta que nada es tuyo y ahí sí nos humillamos delante de Dios, porque yo sí aprendí a humillarme delante de Dios, le pedí perdón por creer que era yo, mis fuerzas, mis finanzas, mi casa, mi familia, cuando todo lo que somos y lo que tenemos le pertenece a Él. Ahí entramos en ver la misericordia de Dios. Hoy gozamos no de una economía como quisiéramos, de andar volando con una economía wow, pero estamos estables. Tenemos una empresa ahora de a nuestros 50 empleados, todos. Provee. Sí. Y es la provisión que dice Dios, yo soy tu proveedor. Mi hija mayor, una niña de excelencia académica, una niña sumamente dedicada, responsable y entregada. Y ella, pues su meta y su anhelo desde que estaba en la escuela era que ella quería estudiar ingeniería química en el TEC de Monterrey. Tenía todas las características para ser una niña que podía obtener una buena beca. El choque que ella recibió, y ahí es importante que lo quiero recalcar porque creo que nosotros estamos aquí en la tierra para modelarle a nuestros hijos esa fe. Porque mi hija llegó, me acuerdo que eran las 6 de la mañana cuando llegó a despertarme en la cama llorando, y me dijo, mamá, ya acabo de recibir el correo, me negaron la beca.
Es importante aclararlo que llevaba 4 años estudiando y tuvimos que removerla de la universidad porque ya no podíamos seguir pagando. Y en ese momento yo estoy pensando en mis adentros, ¿qué le digo? Yo solo le dije a Dios, ayúdame a dar la respuesta correcta. Que mi hija sepa que pase lo que pase, no todo va a ser sí en la vida, pero Dios sigue siendo Dios. Así es. Entonces, yo recuerdo que me dijo, mamá, ¿para qué me esforcé tanto? Yo solo le dije, hija, Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Él no quiere que el día de mañana tú vas a venir a decir, el TEC de Monterrey me becó. Y por eso yo tengo mi título. Él quiere la gloria para él. Así En ese es. momento le dije, no te preocupes. No es el TEC de Monterrey que te va a dar tus estudios, es Dios. Y en ese momento me mandan a mí aquí a Estados Unidos desde Honduras, en mi peor crisis económica, cuando no podía pagar ni el combustible de los carros, ni la comida de la casa, ni nada, debiendo millones. Me mandan a servir aquí de la Fraternidad de los Hombres de Negocios, pero el tesorero de mi capítulo dijo, vamos, yo pago todo, yo viajo y vos servís al Señor. Me llama Mariela, Felipe, estando yo en Kansas sirviendo al Señor, quiero que sepas que Dios ya abrió la puerta y le dijeron a tu hija que tiene su beca full. Ahí pudimos dar la gloria y la honra a Dios, porque solo a Él se le pudo dar, porque 4 veces lo había negado el TEC de Monterrey. Y ahí pudimos ver la mano de Dios. Mi otra hija se había graduado de high school. Ella quería irse a estudiar a Estados Unidos. Yo le dije rotundamente no, al menos que Dios haga un milagro. Ella empezó a ponerse de rodillas. Estando yo ahí en Kansas, el día siguiente me dice Mariela, ¿estás sentado o parado? Y le digo, parado. ¿Por qué? Le digo, porque le dieron una beca de la Universidad de Daytona Beach a nuestra hija. Full beca, full ride, comida, dormida, apartamento, todo al 100%. Solo tenemos que ocupar el pasaje de avión. Y nosotros, wow. Y el siguiente día que estoy sirviendo al Señor en Kansas, me vuelve a llamar Mariela porque teníamos dificultad para pagar la escuela de nuestra hija menor. Y me dice, ¿seguís sentado o seguís parado? Y le digo, sentado, le digo, ¿por qué? Porque nos acaban de dar media beca para el high school de nuestra hija, que no podíamos seguirlo pagando. Y así fue como Dios obró, milagro tras milagro, pero todo se originó a través de estando en una crisis, de estando en un problema, de estar hundidos en una situación financiera terrible, y del fondo del basurero, del fondo del barril, Dios nos sacó y nos dijo, es por mi gloria, es por mi favor, es por mi gracia, no es por tu poder, es por mí y por mi misericordia que yo estoy haciendo esto. Lo único que se nos requiere realmente es esa fe, esa necesidad de llegar a ese quebrantamiento, de decir, Señor, no puedo solo y necesito ayuda. Y realmente Dios te dice, como dice su palabra, un corazón contrito y humillado Él nunca desprecia. Y si nos acercamos con esa fe, y se hace acercándonos a Él. Sí. ¿Y cómo nos podemos acercar a Él? Sencillo. Si tú donde estás ahí viendo este testimonio te ha impactado, queremos tomarnos de las manos y hacer una oración hoy juntos para que tú la puedas repetir con nosotros. Y la vamos a repetir juntos. Y dile tú con nosotros en voz audible. En voz audible. Repite con nosotros así. Señor Jesús, este día yo te entrego mi vida. Te doy gracias. Pero también te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que entres en mi corazón, que te conviertas en mi Señor, en mi Salvador, porque hoy he reconocido
que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nada hay para mí fuera de ti. Pero también reconozco que fuiste a la cruz a morir y que resucitaste al tercer día, venciendo la muerte, venciendo la enfermedad, venciendo al enemigo, para darme a mí vida, a mi familia vida y vida en abundancia. Hoy te pido, Jesucristo, que inscribas mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida, para que nunca jamás lo borres. Y por último, Espíritu Santo, dígale conmigo: Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven a mi vida, ven a mi vida. lléname de tu gracia, de tu favor, de tu favor, y bautízame bautízame con tu presencia. tu En presencia. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alguien necesita escuchar esta historia, así que a compartir y suscribirse, porque vienen más impactantes entrevistas en 2 partes. Les saluda Juan Carlos Paz.